¿Eres tímido o tímida? ¿Sientes que tienes muchas cosas por decir, pero no te atreves? A mí me pasó. Yo sentía que yo era como una loca contenida. Pero encontré el teatro y encontré ese lugar donde yo podía expresarme, donde podía interpretar a un personaje, donde podía ser como perro, hacer como gato, donde podía jugar y estaba bien, porque actuar es jugar. Y por eso yo te espero en mi taller, porque si tú sabes jugar, sabes actuar. Aquí vamos a jugar de verdad. Y vas a tener la posibilidad de hacerlo aquí en Mesa de Yeguas, en vacaciones. Y yo voy a ser la profesora. Te espero. Me presento, mi nombre es Lucía Rivero. Soy actriz, tengo 24 años. Empecé a formarme en el teatro cuando tenía 7 años, en el grupo de teatro del colegio Hacienda Los Alcaparros. Ahí presentamos varias obras de teatro en distintos teatros de la ciudad y viajamos a algunos festivales. Luego ya viajé a España para estudiar y allá hice algunos talleres y luego me regresé a Colombia, entré a la Universidad Javeriana y ahí ahorita estoy estudiando artes escénicas, hago el énfasis en actuación y en mayo me gradúo ya de la carrera. Dicté un taller de actuación en el Colegio Nueva Granada a niños entre 7 y 12 años. También he dictado algunas clases personalizadas a niños de actuación y Viviana me contó del proyecto que ustedes tienen de fortalecer la oferta cultural de Mesa de Yeguas. Se me ocurrió crear este taller que se llama Actuar es jugar, es ser uno mismo en la escena. Y este taller nace de una experiencia personal, pero que sé que es universal. Yo era una niña muy tímida, pero con muchas cosas por decir. Yo decía que yo era como una loca contenida y no sabía por dónde sacar esa locura, porque en mi día a día me daba pena, me daba vergüenza que me vieran así. Y cuando yo encontré el teatro, encontré ese lugar donde yo podía transformarme, donde yo podía ser como perro, podía ser como gato, podía hacer lo que quisiera, llorar, reír y estaba bien. Y por fin era libre. Y esto pasa porque nosotros socialmente hemos aceptado que lo que pasa en el teatro es una ficción, no es parte de la realidad, ¿sí? Entonces por eso tenemos más libertad, porque aparentemente estamos interpretando a otro. Aparentemente yo ahí no soy Lucía, sino soy un personaje, pero es cuando más Lucía yo puedo ser. Y ahí está la magia. Si a mí en este momento me preguntan qué es actuar, yo les puedo decir que para mí actuar es jugar a ser otro para encontrarse a uno mismo. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo en este momento le digo a un niño que haga como si fuera un perro, ese niño va a tener que buscar en su cuerpo y en su voz cómo llegar a ese perro. Va a tener que buscar un movimiento completamente distinto al que tiene en su día a día y un uso de la voz completamente distinto. Y eso lo va a llevar a encontrar herramientas que están dentro de él que posiblemente no sabía que tenía. Para poder actuar, primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Y eso es al final lo que tiene que hacer el ser humano, conocerse a sí mismo para poder afrontar la vida, ¿sí? Y esto es lo que busca el teatro. Y yo lo que quiero es que los niños entiendan que en lo que los hace únicos, en quienes son ellos, está su belleza, está su poder. Lo que yo busco con este taller es poder liberar el cuerpo, liberar la voz, para poder liberar el alma de cada niño, para poder liberar el angelito que cada niño tiene, esa esencia única e irrepetible. El teatro es el lugar donde ellos pueden llevar sus preocupaciones y ponerlas en la escena y convertirlas en arte. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco yo estuve dictando un taller en el Colegio Nueva Granada de teatro y había una niña que no quería hacer la tarea. Ella tenía que pasar a decir un monólogo de Shakespeare y no quería pasar, no quería hacer nada. Y yo le dije, oye, ven, vamos y hacemos el monólogo. Y me dijo, no quiero hacerlo porque esta clase me da pereza, tú me das pereza y me quiero ir de acá. Esa niña me lo dijo con una rabia que yo le dije, perfecto. Pero primero, antes de irte, vas a decir el monólogo con esa pereza que tienes. La niña me dijo, listo, cogió el monólogo y empezó a decirlo con esa rabia que tenía. Una de esas palabras de Shakespeare cobraron vida porque la niña lo ató con ese sentimiento que tenía en el momento y potenció el monólogo. Y eso es lo que quiero que entiendan, que los niños pueden llegar como estén y pueden poner eso a su favor. ¿Y cómo se logra esta liberación de la que yo les hablo? Liberando cuerpo y voz. Entonces, primero hay que liberarlo. ¿Cómo se hace? Mediante el juego. Volver a jugar como cuando éramos niños, ¿sí? Juegos como la lleva, juegos como ponchados. En todos estos juegos empieza a ponerse el cuerpo en una situación extra cotidiana, si no es lo del día a día. Tienen que correr, tienen que gritar para que les pasen la pelota. Entonces empezamos a calentar y salimos de nuestro movimiento cotidiano. Y pasa además algo aún más interesante, y es que empiezan a aparecer las verdaderas personalidades de los niños, ¿sí? Entonces sale el niño que es competitivo, al que no le gusta la pelota, el que se esconde. Salen todas estas personalidades y ahí uno puede empezar a analizar, no para cambiarlo, lo que menos queremos es cambiarlo, lo que queremos es analizar esto y poder empezar a crear desde ahí, que identifiquemos, ok, yo soy muy competitivo, ¿cómo le puedo poner esto a un personaje? ¿Cómo puedo representar un personaje desde ahí? Como que se conozcan a ellos mismos y se vean en el juego. También
mediante la imitación de animales. Aquí es fundamental eso, porque eso nos va a llevar a otro lugar. ¿Cómo se mueve un oso? ¿Sí? Jugar a ser osos. ¿Cómo hace un oso? ¿Sí? ¿Cómo interactúa un oso con un perro? ¿Sí? Como encontrar todo esto que nos saca del movimiento cotidiano que tenemos y buscamos nuevas estrategias. Y también de la mano viene la improvisación, ¿sí? Se les dan pautas a los niños que ellos deben de resolver en un corto periodo de tiempo. Y ahí de una se va a activar esa capacidad de improvisar, de conducir la escena y de ir encontrando, descubriendo. Improvisar es descubrir lo que va pasando en el momento presente, ¿sí? Además de esto, también a mí me gustaría que los niños tuvieran la oportunidad de crear personajes, ¿sí? Ya nos conocemos a nosotros mismos, ya sabemos más o menos qué movimientos tenemos. Claro, la exploración de uno mismo es eterna, ¿sí? Pero ya hay unas herramientas. Ahora desde ahí, ¿qué personaje quiero interpretar? ¿Con qué personaje siempre he soñado con interpretar? Por ejemplo, yo siempre he querido ser la Chilindrina. Entonces, listo, pero ¿cómo es mi Chilindrina? Que no es igual a tu Chilindrina o a la de los otros. ¿Cómo encuentro ese personaje que yo quiero interpretar? ¿Cómo lo exploro desde quién soy yo? A mí me gustaría también que exploráramos una obra de teatro, ¿sí? Que ellos tuvieran la posibilidad de acercarse a una obra de teatro. Y a mí me pasaba que cuando yo estaba en el colegio, me pasaban esas obras de teatro y yo sentía que eso era un viejito por allá que la había escrito hace millones de años y que eso nada tenía que ver conmigo. Y le pasaba también a mis compañeros. Y eso es gravísimo porque entonces uno no se relaciona con la obra y el texto sale como algo que escribió alguien por allá, pero yo no me relaciono con él. Y lo que yo quiero es acercar la obra de teatro a los niños. Yo aquí propongo la obra El traje nuevo del emperador y la idea sería que los niños se acercaran a ella, que encontraran una analogía con lo que sucede en la obra de teatro con sus vidas. Cuando dicté el taller en el Nueva Granada, una niña le puso el monólogo de Elena, de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Y le dije, encuentra una analogía con este monólogo. En el monólogo Elena dice que ella no entiende por qué Demetrio ama a su mejor amiga cuando ella es más bella que su mejor amiga. Y esta niña me dice, ya sé, lo que le pasa a Elena es lo que a mí me pasa con las galletas de vainilla, porque a mí me fascinan las galletas de vainilla, pero no entiendo por qué todo el mundo prefiere las galletas de chips de chocolate cuando las de vainilla son mucho más ricas. Y yo le dije, listo, ahora vas a decir el monólogo como si fueras una galleta de vainilla. Y de una el monólogo cobró vida en ella, porque de nuevo estaba atado a algo que a ella la movía. A ella no la movía de pronto Demetrio, pero sí la movían las galletas de vainilla. Y luego de esto me gustaría empezar a ensamblar algunas escenas, a hacer escenas, ¿sí? Entonces ya tuvimos una exploración de creación de personajes, ahora podemos empezar a ensamblar escenas de esta obra de teatro, ¿sí? Entonces, ¿cómo me entro en conexión con los otros? Ahí se pone en juego la improvisación, ¿sí? Cómo me pongo en contacto con los otros y al final hacer un ensamblaje de estas escenas que me gustaría que terminara en la presentación de la obra de teatro, si el grupo se mantiene, pero si no, los talleres pueden llegar a ser independientes, que uno no dependa del otro. Dividí esta exploración del ser como en los 4 momentos de vacaciones del año, ¿sí? Serían 4 talleres. Uno no depende del otro, ¿sí? Pero el que tome el primero, pues va a entrar con mayor facilidad al segundo y así. El primero se llama ¿Quién soy? Primero nos vamos a explorar a nosotros mismos, encontrar todas las posibilidades que tenemos con el cuerpo y que tenemos con la voz que posiblemente no sabemos que tenemos. Jugar mucho y empezar a crear este ambiente seguro, entender que el teatro es ese lugar donde yo me puedo parar y puedo decir tengo pereza y puedo crear desde ahí. Luego vendría vacaciones de verano. Y en vacaciones de verano, ¿quién puedo ser? ¿Sí? Vamos a empezar a crear personajes. De pronto hay un personaje con el que los niños siempre han soñado con interpretar. De pronto quieren ser Spider-Man. Bueno, no sé, el personaje que quieran. Pero ¿cómo es ese personaje desde cada niño? ¿Cómo camina ese personaje? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo habla ese personaje? ¿Qué de mí le puedo prestar a ese personaje? Luego ya viene semana de receso. Ahí me gustaría explorar una obra de teatro. Como ya les dije, me gustaría El traje nuevo del emperador, y que empezáramos a encontrar la analogía que hay con esa obra y con nuestras vidas, ¿sí? Y empezar a hacer improvisaciones de esa obra. Y ya en diciembre, seguir trabajando la obra de teatro y montar escenas. No es ya empezar a interactuar con otros personajes en la escena. En este proceso, claro, iré descubriendo cómo se va formando ese grupo, cómo se va configurando. Si los niños se mantienen en la mayoría o si hay niños muy encarretados y quieren continuar, pues me gustaría en diciembre poder presentar y poder hilar esas escenas y poder presentar una pequeña función. Pero esto depende de si los niños se mantienen en el grupo, ¿sí? Si hay un grupo fijo. Porque si no sería muy difícil y simplemente podríamos hacer una muestra pequeña de las escenas por apartes. Lo que quiero dejar muy claro es que yo no quiero formar actores, para nada. Lo que yo quiero es que los niños encuentren quiénes son y encuentren que eso es lo más bello que ellos tienen, ¿sí? Que ese caminado que posiblemente los avergonzaba o que esa manera de hablar,
que les avergonzaba es su potencial y lo pueden poner a jugar a su favor en la escena. Y esto no es solo para actuar, esto es para la vida, porque